Bienvenidos a un análisis más profundo. Como saben, me encanta meterme a fondo en los temas y hoy, con el escándalo del vídeo de Año Nuevo de Can Yaman, no podía ser diferente. Ya hemos cubierto los aspectos básicos, pero ahora quiero que desmenucemos esta situación en capas, explorando los diferentes ángulos y matices que la componen. ¿Listos para sumergirnos aún más en este drama? Pues, vamos allá. Asterisco profundizando en el resumen. Más allá de las primeras impresiones ***. Hemos hablado del vídeo y de cómo se filtró. Pero, ¿qué detalles concretos desataron la tormenta mediática? Para empezar, la fiesta en sí. Según la información disponible, la celebración tuvo lugar en un ambiente privado con un grupo de amigos cercanos. La atmósfera aparentemente era relajada y festiva. El vídeo mostraba momentos de baile, risas y brindis. Sin embargo, es crucial entender que la percepción de estos momentos puede ser muy subjetiva, y eso es precisamente lo que sucedió. Algunos observadores notaron gestos que interpretaron como excesivos o fuera de lugar. Hubo quienes criticaron el lenguaje corporal de Can, la forma en que interactuaba con otros presentes, y ciertas expresiones faciales. Estas interpretaciones, por supuesto, variaron enormemente. Lo que para unos era una simple muestra de alegría y confianza, para otros se convirtió en evidencia de una actitud inapropiada. Es importante destacar que, sin conocer el contexto completo, es fácil caer en juicios rápidos y generalizaciones. ¿Quiénes eran las personas con las que Can Yaman estaba? ¿Cuál era el ambiente real de la fiesta? ¿Qué tipo de relación tenía Can con las personas que lo rodeaban? Estas son preguntas cruciales que a menudo no tienen respuesta, y que dificultan una evaluación objetiva de lo sucedido. Otro aspecto a considerar es la calidad del vídeo. En muchos casos, los vídeos filtrados suelen tener una calidad deficiente, lo que dificulta aún más la interpretación de las imágenes. La iluminación, el ángulo de la cámara y la distancia pueden distorsionar la percepción de los gestos y las expresiones. ***El impacto de las redes sociales, el gran amplificador ***. Como ya mencionamos, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la amplificación de la controversia. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en el escenario principal del debate. Los comentarios se multiplicaron a una velocidad vertiginosa, generando un torbellino de opiniones, críticas y especulaciones. Las redes sociales, con su naturaleza instantánea y viral, tienen el poder de transformar cualquier incidente en un fenómeno mediático. Una vez que el vídeo se hizo público, la información se propagó rápidamente. Los usuarios compartieron sus opiniones, analizaron cada detalle del vídeo y crearon memes y parodias. El anonimato o la falsa identidad que muchas veces se utiliza en las redes sociales facilita la expresión de opiniones sin filtro y, en ocasiones, con falta de respeto. Las críticas pueden volverse crueles y destructivas y las acusaciones infundadas. En este contexto, la línea entre la crítica constructiva y el ataque personal se vuelve difusa. Además, las redes sociales suelen estar polarizadas. Los defensores de Can Yaman se enfrentaron a sus detractores, creando bandos opuestos y alimentando el conflicto. Los hashtags y las tendencias en redes sociales amplificaron la visibilidad del tema, pero también contribuyeron a la saturación de información y a la desinformación. La respuesta de Can Yaman. Un análisis detallado ***. Ante la avalancha de críticas y especulaciones, Can Yaman decidió romper el silencio. Sus declaraciones, como ya mencionamos, fueron directas y claras. Pero, ¿qué podemos analizar más a fondo de sus palabras? En primer lugar, su reconocimiento de ser el protagonista del vídeo fue un paso importante. Evitar o negar la situación habría sido peor. Al admitir su presencia en la fiesta, Can demostró valentía y responsabilidad. Su afirmación de que el vídeo fue filtrado sin su consentimiento también es relevante. Esto sugiere una invasión de la privacidad y un acto de traición por parte de alguien cercano. La filtración de contenido privado es un delito, y la ley protege la intimidad de las personas. En cuanto a la explicación de su comportamiento, Can Yaman argumentó que sus acciones fueron malinterpretadas y sacadas de contexto. Esto es algo que suele ocurrir en situaciones similares. En una fiesta, las personas se relajan, se divierten y actúan de forma diferente a como lo harían en un ambiente más formal. Sin embargo, la defensa de Can también generó controversia.
Algunos argumentaron que, como figura pública, debe ser más cuidadoso con su imagen y su comportamiento. Otros lo acusaron de evadir su responsabilidad y de no reconocer sus errores. Es crucial analizar la forma en que Can-Yaman se comunicó con sus seguidores. Utilizó un tono cercano y agradeció el apoyo de sus fans. Esto demuestra su interés por mantener una buena relación con su público. *** Privacidad vs fama, un dilema constante ***. Uno de los temas más relevantes en esta controversia es el choque entre la privacidad y la fama. Las figuras públicas como Can-Yaman viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Su vida personal se convierte en un tema de interés general, y cualquier acción que realicen puede ser objeto de debate y crítica. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el derecho a la privacidad de una persona que es famosa? ¿Tienen los famosos derecho a tener una vida privada, o deben aceptar que su vida está expuesta al público? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Por un lado, las figuras públicas tienen derecho a la privacidad, como cualquier otra persona. Tienen derecho a disfrutar de su vida personal, a relacionarse con sus amigos y familiares, y a expresar sus emociones sin ser juzgados. Por otro lado, los famosos han elegido una profesión que los expone al público. Saben que su imagen y su vida personal son importantes para su carrera. Por lo tanto, deben ser conscientes de que sus acciones pueden ser juzgadas y criticadas. La clave está en encontrar un equilibrio entre la privacidad y la fama. Las figuras públicas deben ser conscientes de su responsabilidad social y de la influencia que tienen en la sociedad. Deben ser cuidadosos con su imagen y con su comportamiento. El papel de los medios de comunicación, entre la información y el sensacionalismo ***. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la difusión y el análisis de este tipo de controversias. Los medios informan sobre los hechos, entrevistan a los protagonistas y analizan las reacciones del público. Sin embargo, los medios de comunicación también pueden ser responsables de la exageración y el sensacionalismo. A veces se centran más en la polémica que en la información objetiva. Buscan generar clics y visitas, y pueden caer en el amarillismo. Es importante que los medios de comunicación sean responsables y éticos en su cobertura de las controversias. Deben proporcionar información precisa y objetiva, sin caer en la manipulación o el sensacionalismo. Deben respetar la privacidad de las personas y evitar la difusión de rumores y especulaciones. Lecciones aprendidas, reflexiones finales ***. La polémica del vídeo de Año Nuevo de Can-Yaman nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales. No todo lo que vemos y leemos en Internet es verdad. Es fundamental contrastar la información, analizar las fuentes y evitar la difusión de rumores y especulaciones. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre la privacidad y la fama. Debemos ser respetuosos con la vida personal de los demás, incluso de las figuras públicas. No debemos juzgar a las personas por sus acciones en la intimidad, ni criticarlas por su comportamiento en un ambiente privado. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía. Debemos intentar entender las situaciones desde diferentes perspectivas. No debemos juzgar a los demás sin conocer el contexto completo. Debemos ser capaces de ponernos en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y emociones. Finalmente, la polémica del vídeo de Can-Yaman es un claro ejemplo de la complejidad de las relaciones humanas y de la influencia de la tecnología en nuestra sociedad. Es una situación que nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras creencias y nuestra forma de interactuar con los demás. Preguntas para la reflexión, ¿y ahora qué? Para finalizar, quiero dejarles algunas preguntas para que reflexionen. ¿Creen que Can-Yaman actuó de forma inapropiada? ¿Por qué? ¿Cómo creen que la filtración del vídeo afectará su imagen pública? ¿Creen que las redes sociales son un reflejo fiel de la realidad? ¿Por qué? ¿Qué papel creen que deben jugar los medios de comunicación en este tipo de situaciones? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta polémica? Espero que este análisis más profundo les haya resultado útil. La situación de Can-Yaman es un caso complejo que nos invita a reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra sociedad.
No duden en compartir sus opiniones y puntos de vista en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!